Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Capricornio, mi Cordero de Dios. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño. Es muy curioso porque estoy viendo un reloj de arena. Me representa mucho lo que es a las cartas de los ángeles guardianes, donde hay una torre, hay una tormenta, hay un ángel que rescata a una persona y el reloj de arena, cariño, está lo que es en el costado. No sé por qué siento, Capricornio, que muchos de ustedes quieren que escuchen tu voz. Muchos de ustedes, mi querido Capricornio, necesitan un rescate o necesitan una señal, cariño. Vamos a empezar. Muy bien. Hay una imagen, Capricornio, en la cual tú estás como acostado o acostada en tu habitación, pero estás en una posición, cariño, en la cual como que estuvieras triste, como que estuvieras de repente escondiendo tu tristeza, tu llanto, tu lágrima, Capricornio. Es como que no quieres quizás que tu entorno se entere de lo que tú estás pasando, o de repente me dice Richard, me siento muy solo, me siento muy sola también. Siento, cariño, como que estás lidiando con personas que viven su mundo a 1000 por hora, que a lo mejor de repente solo se interesan en ellos mismos. Y lo que te esté pasando a ti, cariño, no cuenta, Capricornio. No cuenta, mi Cordero de Dios. No sé por qué siento que tú estás gritando una oportunidad. No sé por qué tu cariño, quizás también puede ser que quieres hacer un cambio en tu vida. A lo mejor ya no te sientes bien en un lugar, ya no te sientes bien con una persona, extrañas quizás tus orígenes, extrañas de repente a tu familia, o quieres estar cerca a los tuyos. Esto llévalo de una forma general. A lo mejor eres de las personas, cariño, que está trabajando mucho porque tiene lo que es un objetivo, pero te estás descuidando de los tuyos. O estás dejando pasar momentos muy importantes en la vida de ellos. A lo mejor es por la distancia, Capricornio. El otro mensaje, cariño, es como que tú dices, ¿cuándo se va a acabar este tormento? ¿Cuándo voy a respirar tranquila, tranquilo? ¿Cuándo me va a llegar la suerte? Parece como que sientes de que tú has nacido solo para sufrir. No, no es así, Capricornio, no es así. Simplemente que uno está en el lugar indicado y en el momento indicado, en el tiempo indicado, porque Dios tiene preparado algo para nosotros, Capricornio. No te sientas mal, cariño. Lo mejor está por llegar. Lo mejor. Te voy a sacar lo que es signos
Vamos a ver signos. Mi querido Capricornio, signos. Me sale un Aries. Me sale Capricornio, cariño. Géminis. Y me sale lo que es Virgo. Hay una persona, Capricornio, que posiblemente tú sientes un cambio o de repente esta persona, cariño, está con otro o está con otra. Puede ser que esto a ti, cariño, te está bloqueando. A lo mejor te preguntas, ¿qué es lo que yo he hecho mal? ¿Por qué esta persona actúa de esta manera? ¿Por qué me está mintiendo? ¿Por qué me está engañando, cariño? Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? No sé por qué siento que es una semana de traiciones. O tú te sientes traicionado o traicionada. La letra E. La letra U. La letra E otra vez. La letra G. La letra F. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Capricornio. Esta carta. La carta del 8 de copas. Cariño. Quiero que te fijes muy bien en esta carta. Si te das cuenta, aquí hay un hombre, cariño, que está intentando avanzar, pero sin embargo, es como que un alma o un espíritu lo abraza, cariño, y no lo suelta. Porque esa mujer, cariño, es un esqueleto. Fíjate muy bien. Pero este hombre intenta liberarse. Puede ser mujer también que se está intentando liberar. Capricornio. Siento, cariño, que muchos de ustedes intentan creer en los demás. Muchos de ustedes, cariño, intentan posiblemente empezar una relación. Muchos de ustedes de repente, cariño, me dice, Richard, ¿por qué no puedo sacarlo de mi mente esa persona? Hay algo que tú estás arrastrando, un sentimiento del pasado, Capricornio. Hay algo que te cuesta superar. Hay algo que te cuesta soltar, Capricornio. Es importante que tú sueltes, porque es como que estás luchando contra corriente. Y esta carta, cariño, nos dice que la decisión lo tienes tú. Aquí no es cuestión de que si esa persona me ha hecho brujería, que por qué, Richard, esta persona lo pienso, por qué no puedo ser feliz. No, eres tú, Capricornio. Siento, cariño, como que estás cargando una mochila emocional. O de repente tu corazón, vamos a suponer que tú has empezado una historia, pero sin embargo, detrás de ti hay muchos recuerdos. Recuerdo quizás de tu país, recuerdo quizás de tu casa, de tu familia, de tus amigos, recuerdo de una persona. Es como que te cuesta despegar, cariño. Te cuesta despegar. Es como que estás atrapada o atrapado en los sentimientos. Tienes que soltar. Tienes que soltar, Capricornio, porque si no, no vas a llegar a tu meta. No vas a ser feliz. No vas a encontrar la paz que tú estás buscando, Capricornio. Tienes que soltar. Tú puedes estar con pareja. Tú puedes empezar de repente una historia, pero hay como un resentimiento. Es como que las emociones están latentes, como que te cuesta cerrar ese capítulo, Capricornio. Tienes que soltar. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del 9 de espadas. La carta del 10 de pentáculos. A veces piensas que has cometido un error, posiblemente porque tú has renunciado a algo o a alguien, Capricornio. Siento que muchos de vosotros es como que se arrepienten de haber dejado una situación o de haber dejado una persona. Es como que me dice Richard
¿Qué hubiera pasado si yo hubiera luchado por él o por ella? ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor de repente no hubiera dejado mi zona de confort? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera invertido dinero en esta situación? Es como que te culpas, Capricornio. No te culpes, cariño. No te culpes. Nada es por casualidad, corazón. Yo siento que hay algo bueno que te está esperando. Pero tú también tienes que ayudar, cariño. Tienes que soltar. Es como que estás atrapado en el limbo, como que estás envuelto con los recuerdos, los resentimientos, el recuerdo de esa persona, de repente una situación que impactó tu vida. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no acepté? ¿Por qué no me fui? ¿Por qué me fui? Hay un choque, cariño, de emociones. Te estás comiendo la cabeza, Capricornio. Vamos a ver. ¿Por qué esta persona actuó así? ¿Por qué esta persona me traicionó? Cariño, lo hecho ya está hecho. Ahora tú tienes que mirar con orgullo para adelante. Tienes que continuar con tu vida, cariño. Ya está, ya pasó, ya lo viviste, Capricornio. Ya pasó, ya lo viviste. Mira para adelante, cariño. Eso es lo que te dice, cariño. Vamos a ver qué más me dicen las cartas, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Un mensaje de los arcángeles. ¿O qué arcángel te acompaña? Vamos a ver. Un mensaje de los arcángeles, Capricornio. Dice, despliega tus alas. Te está diciendo que te liberes. El arcángel Ariel. No te aferres a este momento. La ocasión es propicia y estás a punto de levantar vuelo, Capricornio. Este mensaje también, cariño, se refiere que a lo mejor de repente tú tienes una oportunidad de cambio, pero te cuesta te cuesta salir de tu zona de confort. Vamos a suponer, cariño, que hay una oportunidad de un trabajo. Pero tú dices, Richard, en este trabajo tengo estabilidad, en este trabajo estoy cerca de casa, en la otra oportunidad me ofrecen el doble del sueldo, también puede ser el caso, pero tengo que hacer un cambio, tengo que mudarme. A mí me dicen, cariño, no dejes pasar esa oportunidad, aprovecha. En el amor, cariño, vamos a suponer que aparece una persona nueva en tu vida, una persona que quiere algo formal, una persona que quiere una relación. Pero has vivido tanto tiempo solo, sola, que te da pereza. Ay, Richard, mejor estoy como estoy, no me gustan los cambios, y si no funciona, tienes que vivir, Capricornio. El universo grita que tienes que vivir, que no te quedes estancada, encerrada en tus cuatro paredes. Tienes que arriesgar, tienes que empezar algo nuevo, te dicen. Un proyecto, tienes un proyecto. Richard, y si no funciona, Richard, he empezado el proyecto y no obtengo el dinero como yo quiero, paciencia. Los cambios al principio son difíciles, pero es necesario, Capricornio. Es necesario que tú hagas ese cambio. Richard, esa persona no me trata bien. Deja esa persona, aventúrate para algo nuevo o empieza tu vida, cariño, desde cero. Los cambios son necesarios, Capricornio. Te están diciendo. Encomiéndate al arcángel Ariel. Vamos a ver un mensaje de las cartas de las manifestaciones, mi querido Capricornio. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Dice, tienes el poder de traer la paz a la tierra. El mundo cambiará y nuestro planeta cambiará a medida que cada ser humano cambie por dentro. Un ser humano inspira a muchos otros, y los muchos otros inspiran a miles. Los miles inspiran a millones. Los millones inspiran a miles de millones. Y así es como traemos paz y armonía al planeta Tierra. Cariño. No sé por qué siento, Capricornio, que tú eres una persona que da vida cada vez que tú te reúnes con tus amigos, con tu familia, con tu entorno.
Siempre estás con una sonrisa. Siempre estás, como se dice, de una forma positiva, cariño. Entonces, si tú, mi querido Capricornio, en estos momentos, como tienes tu mundo prácticamente como un torbellino, si tú estás triste, tu entorno, cariño, lo siente. Eres clave en una situación, formas un papel muy importante para tu familia, para tu empresa, para tus amigos. Tienes que recuperarte, cariño. Y si no te interesan los demás, al menos tu familia, tus hijos. Amor propio también. Entonces, yo lo que siento, Capricornio, si estás un poco distanciado, distanciada de personas que te necesitan, comunícate. Comunícate, cariño. Puede ser hijos, puede ser familia, puede ser amigos, puede ser sobrinos. Comunícate. Hermanos, comunícate. Siento que alguien necesita hablar contigo. Siento que alguien necesita, cariño, que a lo mejor lo perdones o que a lo mejor lo escuches. Alguien necesita hablar contigo, Capricornio. Y yo sé, cariño, que a veces ustedes son tercos. Se encierran en su mundo. Alguien necesita hablar contigo. Cariño, es de sabios dar el primer paso. A lo mejor tú con esta persona te llevabas de maravilla y por X motivos ha habido una discusión. Esta persona, cariño, te extraña. ¿Por qué no lo dices hola, ¿cómo estás? Ya está. Si te responde, pues ya está, cariño. Si no te responde, pues ya, cierras el ciclo. Pero alguien necesita hablar contigo. Vamos a ver qué me dicen, cariño, el tarot de los ángeles guardianes, pero antes de esto, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Capricornio. 2 grupos, vas a elegir uno de ellos. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta del emperador es un sí, Tauro, cariño. ¿Qué me quieren decir el tarot de los ángeles guardianes, Capricornio? Dice, la suma sacerdotisa, intuición, sabiduría, paciencia. En esta ocasión, mi querido Capricornio, tú tienes que ser la persona adulta, la persona madura, cariño. Si hay una persona que te ha ofendido, si hay una persona, cariño, que tú sientes que te ha traicionado, tú tienes que ser la persona adulta. A lo mejor, corazón, hablar con esa persona. Si lo quieres en tu vida, si no lo quieres en tu vida, ya está. Cierra el ciclo, cariño. Sabiduría también te dice, has aprendido algo de esta lección. Nadie se aparece en tu vida en vano. Para bien o para mal son maestros de vida, Capricornio. Pero si tú, cariño, quieres recuperar ese contacto, habla con esa persona. De una forma madura, de una forma neutral, cariño. O el otro punto, mi querido Capricornio, siento un Sagitario muy fuerte. Puede ser que tú necesitas de alguien que te aconseje, de alguien, cariño, que vea las cosas de una forma neutral. Porque cuando uno está en un problema, te encierras en tu bucle, en tu miedo, en tu inseguridad y no sacas nada. Entonces, necesitas el consejo de una persona sabia. Puede ser tu entorno, tu padre, tu madre, un buen amigo, una buena amiga, una persona que tú sientas que te puede dar esa respuesta, Capricornio. Y si no, tú tienes que ser la persona madura. Esa persona que quiere hablar contigo, cariño, y que a lo mejor de repente es un poco infantil, caprichoso, caprichosa, dale una lección, Capricornio, una lección de sabiduría, de madurez. Te acercas y hablas con esta persona, corazón. Es fácil, cariño, porque sale la sacerdotisa, corazón. Tienes que actuar como el rey Salomón, de una manera sabia, sin resentimiento, sin rencores, cariño, de una manera sabia. A lo mejor has tenido una discusión con amigos, con los hijos, con la familia. Tú tienes que actuar de una forma inteligente. Vamos a ver qué más me dicen.
La carta del 4 de Aires. Meditación, recuperación, contemplación. Últimamente, cariño, tu mente también está centrado en tus proyectos, en tus sueños. Muchos de ustedes, cariño, están tratando de hacer algo maravilloso para tu vida, especialmente lo que es en la parte económica, en sueños. Muchos de ustedes. Siento, cariño, siento que lo vas a lograr. Estás por buen paso. Si tienes un sueño, si tienes un proyecto, estás por buen paso. Y por otra parte, mi querido Capricornio, hay una persona que te piensa. Hay una persona, cariño, que posiblemente está esperando que tú digas algo. Si tú lo tienes bloqueado o bloqueada y tú quieres saber de esta persona, hola, ¿cómo está? Si tú me dices, Richard, no, todo se respeta. Todo es libre albedrío, mi querido Capricornio. Y tenemos lo que es la carta del Rey de Aires. Yo sinceramente siento que este grupo de personas con la cual de repente tú no tienes contacto, ha madurado. Ha madurado, cariño, o te va a responder de una forma lógica, sin discutir, sin estar gritando, cariño. Siento que tú estás separado, separada de una persona y deberían estar juntos. No tiene por qué ser todo pareja. Puede ser hermanos, familia, una persona especial. Hay un resentimiento que no tiene sentido. No tiene sentido. Deberías estar junto a esta persona, mi querido Capricornio. Deberías estar. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dice? Economía. No, vamos a canalizar. Vamos a ver qué es lo que te quiere decir esta persona con el cuenco de cuarzo o qué está pasando por su cabeza. Cariño, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Hay un grupo de ustedes que posiblemente la discusión entre ustedes dos o que se hayan apartado es porque esta persona no cumplió algo. A lo mejor de repente quedar con ustedes o un compromiso no cumplió. Porque hay una imagen que veo de un personaje que está viendo su reloj. Está observando su reloj, Capricornio, como que estuviera esperando que esa persona se ponga en contacto. A lo mejor me dice Richard, yo con él o con ella habíamos llegado a un acuerdo, me tenía que buscar o hicimos una promesa y no lo cumplió. O vosotros, cariño, se casaron y ellos no cumplieron los votos también. No sé por qué me sale como si hubiera lo que es una pared. Y en esa pared, cariño, es como que se rompe, se hace grietas, Capricornio. Representa la casa, representa el hogar. Tú estás resentido, resentida, o no hay comunicación con alguien con la cual tú conviviste en la casa. Y no tiene por qué ser pareja, puede ser familia. Familia, cariño. Muchos de ustedes, Capricornio, en casa tienen un pequeño altar. O tienes de repente la imagen de la Virgen. Porque justo, cariño, cuando esa pared se ha agrietado, se ha roto, aparece la imagen de la Virgen. Es como que la Virgen, cariño, quiere actuar para que vosotros tengan una reconciliación. No sé por qué me enseña la imagen de una mujer que posiblemente, mi querido Capricornio, no quiere verte así. O no le gusta que ustedes hubieran terminado de esta manera. Es como que quisiera que volviera a ver lo que es esa comunicación, que existiera lo que es una reconciliación. A lo mejor de repente es tu madre,
A lo mejor es la madre de ellos que te querían, que te respetaban, que estaban contentas porque tú estés con su hijo, con su hija. O puede ser, cariño, también la madre de ambos, familia. Porque veo que está como rezando. Tiene como un rosario, cariño, y está rezando. Vamos a ver. Y yo lo que veo, como que esa mujer que está rezando, es como que toca la cabeza, cariño, de alguno de ellos o ellas. No sé por qué siento que ellos te recuerdan, posiblemente, corazón, porque aparece siempre en sus sueños la imagen de un familiar. Y ellos se preguntan por qué. Y quizá de repente, cariño, alguien lo ha dicho porque este familiar quiere que exista una reconciliación. No todo tiene que ser pareja. Puede ser lazos de familia, una amistad. Es como que el cielo, como que los seres de luz quieren que tú te reconcilies con alguien. Ellos esconden la cara, Capricornio. Ellos esconden el rostro. Las personas que en estos momentos no hay contacto con ustedes o hay un resentimiento. Ellos saben que están cometiendo un error o que han cometido lo que es un error. Siento que tienen vergüenza a mirarte a la cara, tienen vergüenza a ponerse en contacto contigo. Saben que han hecho mal, tienen mucha vergüenza. En algún momento, Capricornio, parece como que quieren remediar todo esto, pero saben de que quizás ya no hay nada que salvar. Hay alguien que quiere pedirte perdón, hay alguien que quiere pedirte disculpa, pero tiene mucha vergüenza. No te quiere ver a la cara, cariño, pero está soñando últimamente con una persona que ya no está en esta tierra, y esto lo lleva a recordar a ustedes. O puede ser que a ustedes le está pasando esto. Veo un lugar que hay muchos edificios. Es una capital grande. Puede ser que allí está esa persona, o es una ciudad grande. Yo diría que inclusive es un país del primer mundo. A lo mejor está en Estados Unidos, yo que sé, cariño, Europa, algún lugar de Asia también. Pero es un lugar donde hay muchos edificios. Siento que estas personas de esos lugares, cariño, es como que la conexión, a pesar que puede haber una distancia, hay una conexión entre ustedes. Algunos de ellos, Capricornio, es como que fueran ya mayores de 40 años, porque he visto el rostro de un hombre que tiene la carita llenita, como que tiene un poquito de sobrepeso. Ese es por la edad también, ¿vale? Cuesta bajar de peso. Te lo digo por experiencia, a mí me cuesta bajar de peso. Es esto. Es como que ya supera, porque le he visto inclusive como que los párpados, los ojos ya lo tiene un poco caído. Entonces, no estamos hablando de una persona jovencita o jovencito, no. Es una persona que yo diría que supera los 40 o los 50 años. Que ha engordado un poco. Un poquito engordado, ¿vale? O sea, si antes de repente era delgado, delgada, como que ha subido un poquito de peso. Puede ser hombre, puede ser mujer, Capricornio. Esta persona, cariño, quiere pedirte perdón. Esta persona necesita hablar contigo. Vamos a ver las características. Vamos a ver, Capricornio. La carta del diablo. Puede ser otro Capricornio. Una persona, cariño, que pide perdón. Puede ser que tenga ojos claros, cabello negro, tatuaje. Una persona que le remuerde la conciencia. Puede ser menor, también de 30 años. La carta de 7 de bastos. Últimamente está sintiendo su conexión de ellos.
últimamente lo piensas, lo recuerdas, o ellos están sintiendo tu conexión. Un recuerdo. Sagitario, Leo, Aries, puede ser. Delgado, delgada. El cabello largo, como rasta, inclusive como rizos. Diría como rizos también. Piel blanca o piel trigueña. 3 de copas. Para muchos de ustedes, esto es en base a un triángulo amoroso también. O puede ser amistades. O una persona, cariño, quizás te traicionó o se metió con tu pareja. O puede ser amistades, inclusive hermanos o hermanas. Quieren hablar contigo, cariño. Hay una persona que se arrepiente de todo el mal que te ha hecho. Esta persona, su conciencia no lo deja en paz. Necesita hablar con ustedes, cariño. Besotes. Hasta la vida y sé feliz. Gracias por tu apoyo.